Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del martes 24 de marzo. El Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa en la que nos darán a conocer la temporada de incendios forestales 2026. Muchas gracias a quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Con mucho gusto saludamos a nuestro especialista del CUTBA. Le damos la bienvenida al maestro en ciencias Gerardo Alberto González Cueva, profesor del Departamento de Producción Forestal del Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Gracias a todos por su presencia. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios al nuevo WhatsApp que ya tienen por ahí o por supuesto hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al maestro Gerardo Alberto González Cueva. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, iniciar comentando acerca de las cifras de incendios forestales para el año pasado en Jalisco. Todos estos números que vemos en la diapositiva son el cierre del informe que hace la Comisión Nacional Forestal por entidad federativa. Entonces esto corresponde exclusivamente a Jalisco. Y bueno, el año 2025 tuvimos 919 incendios, fuimos el primer lugar nacional por el número de eventos y eso significó una superficie de 88.821 hectáreas. En el caso de la superficie afectada fuimos el sexto lugar. Bueno, sin embargo, bueno, siempre estamos por ahí en los primeros 10, de una u otra forma, en un indicador o en otro, siempre estamos algo arriba en los números. Y bueno, nada más hacer una reflexión para ese periodo que presento en la diapositiva de 2015 a 2025, la superficie promedio de todos esos años es 87.917, lo cual significó que el año pasado estuvimos pues un poquitito por arriba del promedio. Entonces el fenómeno como tal no no hemos logrado disminuirlos como se debiera, como se quisiera, pero pues esa es la realidad. Estas cifras son las que se van conjuntando a partir del trabajo de todas las brigadas en todos los estados y nos dan esa estadística nacional. Ahora, justamente este informe anual se va conformando semana a semana. Este que vemos en la diapositiva es al jueves 19 de marzo. Todos los jueves se hace un cierre y entonces al 19 de marzo nosotros estamos en sexto lugar por superficie afectada. Sin embargo, bueno, hay que decir que todavía falta buena parte del estiaje, entonces ya estamos colocados en los primeros 10, ojalá no sea un año tan fuerte, pero las condiciones para que los incendios ocurran pues se dan durante toda la temporada del estiaje. Aquí tenemos, por ejemplo, el monitor de sequía del Servicio Meteorológico Nacional con corte al 15 de marzo del presente año, y si nosotros observamos, bueno, afortunadamente para el estado de Jalisco no hay todavía en ese momento alguna área bajo alguna condición de anormalmente seco o hasta de sequía excepcional. Bueno, eso es positivo. Sin embargo, las condiciones, como decía yo, se dan. Este es otro producto que amablemente nos ofrece el Servicio Meteorológico Nacional, que es un pronóstico de peligro meteorológico para incendios que se actualiza día a día. Si ustedes observan el mapa completo de México país, algunos polígonos tienen como la coloración del terreno, luego hay un verde un poco fosforescente, un amarillo, un color naranja y un color rojo. Si nosotros observamos, son categorías de nivel de peligro de bajo a muy alto, y en el caso particular de Jalisco, pues tenemos áreas en nivel medio, también en nivel bajo y algo en nivel alto. Habrá que decir que esto está basado en el pronóstico meteorológico del tiempo, es decir, para decir que es bajo, medio, alto o muy alto el peligro, se toma en cuenta el pronóstico de velocidad de los vientos, temperatura y humedad relativa. Entonces, a las condiciones de mayor viento, menor humedad y mayor temperatura corresponderían los polígonos de muy alto. La situación es que de aquí en adelante, hasta que se presente el temporal de lluvias, día a día tenemos
condiciones parecidas y que incluso se van incrementando la severidad del peligro a lo largo del tiempo. Por lo tanto, el mensaje es que hay que tener mucho cuidado en todas las áreas rurales y urbanas. A la gente que trabaja en el medio rural, pedirle que acate los procedimientos de la NOM 015, que es la que regula el uso del fuego, de dar avisos a sus autoridades municipales. Y en el caso de las personas que vivimos en la ciudad y que salimos a pasear al bosque, pues no llevar comida caliente, no llevar asadores, no hacer fuego dentro del bosque. Esa es la recomendación más encarecida, más importante, porque el peligro va a estar latente. Me gustaría, por ejemplo, aquí decir, sin invadir el campo de los meteorólogos, que hay pronósticos de lluvias para el periodo primaveral, pero también a lo mejor dejarlo en el tintero para cuando se haga la respectiva rueda de prensa, preguntar a los especialistas. Generalmente estas lluvias, que no corresponden al temporal de lluvias como tal del verano, ofrecen volúmenes de lluvia que no se distribuyen de manera uniforme en el terreno. Entonces, que no caigamos en la falsa expectativa de que como ya llovió, ya no hay peligro de incendios. En realidad, el peligro está ahí latente. Por ejemplo, el domingo que empezó este incendio muy reciente de la primavera, se le bautiza con el nombre del paraje más cercano, que se denominó Asadores, justamente se vio afectado negativamente por el tiempo atmosférico, mucho viento, que en realidad no se precipitó mucha lluvia y eso avivó el incendio. Entonces, que no caigamos que a lo mejor en una falsa idea de que porque parece que va a llover o ha llovido un poco, hemos superado el peligro de los incendios. No, definitivamente debemos estar atentos y bueno, estar pendientes de pronósticos meteorológicos, de lo que se comparta por las instituciones en las redes sociales, porque ya incendios como este generaron cierta contingencia ambiental para alguna zona de la ciudad. Eso depende mucho de hacia dónde corren los vientos. Hay gente que a lo mejor ni se percató del incendio y hay otra gente que sí a lo mejor sufrió la presencia del humo. En fin, que es una temporada muy similar a todas. Peligro hay de incendios y debemos de ser muy cuidadosos, muy respetuosos del bosque. También en las zonas urbanas donde tenemos por ahí a veces lotes baldíos que tienen pasto que ha crecido en la lluvia y que a lo mejor nadie limpia, pues incluso invitar a la ciudadanía que de una forma a la mejor organizada, vecinal, busquen limpiar esas áreas, porque alguien de repente puede llevar una ignición, un cerillazo ahí y podemos tener un incendio por ahí en nuestra propia colonia que nos afecta con el humo o que podría afectar a lo mejor alguna infraestructura nuestra o a personas que anden a lo mejor por ahí. Entonces el peligro está y vamos a prevenir todos. Muchas gracias, maestro Gerardo Alberto González Cueva. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestra compañera Laura Sepúlveda. Gracias, maestro. No sé si nos pudiera compartir cuáles son las zonas de nivel de peligro más alto en el estado. Bueno, ciertamente todo el estado tiene sierras, desde la costa, la parte norte, sur, sureste, entonces todas esas zonas son bastante peligrosas en el sentido de que se presentan incendios y pueden tener superficies muy grandes. También en días pasados, en la costa, en la zona por donde hubo el paso de este huracán, que ahorita no recuerdo su nombre, de hace 2 años ya, perdón, y hay mucho combustible, o sea, muchas ramas caídas de los árboles, mucha hojarasca, y por ejemplo ahí se están presentando incendios cuando típicamente no suelen ser incendios tan fuertes. Entonces, ahí donde haya bosques de cualquier tipo, hay peligro. Entonces, todo el estado de Jalisco, salvo la generalidad de los altos, que ya no tiene tanta cobertura boscosa, tiene riesgo de incendios forestales. ¿Y la recomendación para la gente que habita en zonas habitacionales cercanas a los bosques, como el incendio del domingo pasado, que quedan muy cerca a la zona de incendio? ¿Cuáles son las recomendaciones para quienes habitan ahí? Bueno, a atender llamados e instrucciones de protección civil de sus respectivos municipios, en el sentido de cuando se presente el evento, pero lo que deberían de hacer como prevención en sus propios entornos ahí de sus casas es mantener lo más que se pueda libre de hojarasca, de pasto seco, porque de repente esas igniciones y esos fuegos del incendio forestal podrían llegar al jardín de su casa, y si a lo mejor tenemos mucha hojarasca,
pues a lo mejor al rato ahí se nos va a prender un poco el jardín. Entonces sí hay que tener mucho cuidado cuando se vive tan próximo al bosque. Y sobre todo no caer en pánico, también no acudir a querer apagar el incendio si no se tiene pues equipo y una capacitación mínima. Hay que esperar a que la gente que se dedica a esta labor haga su trabajo, porque puede ser muy peligroso. A lo mejor todos podemos tener el ánimo de querer ir a ayudar y apagar, pero podría ser contraproducente. Entonces, mucha precaución. Vamos a la siguiente pregunta. Por favor, su nombre y su medio. Cómo no. Iván Mendo, de N+. Maestro, estas lluvias como la que se presentó y que probablemente se vuelvan a presentar, humedecen de alguna forma el suelo. Puede propiciar que haya pastos, ¿eso beneficia o es al contrario? Porque alguna vez oí que pues se vuelven material combustible, como no es una lluvia sostenida, luego estas hierbitas que crecen se vuelven a secar y es combustible. En resumidas cuentas, ¿es mejor o peor lo que sucede con estas lluvias? Definitivamente contribuyen a favor estas lluvias, porque ahí donde se precipita más volumen de agua sí disminuyen el peligro. Y si llega a ser un volumen de agua suficiente como para que estimule a los pastos, a las hierbas a seguir creciendo, es bueno porque van a estar verdes por un tiempo y finalmente luego se volverán a secar, pero entonces eso depende mucho del volumen de lluvia. Yo, por ejemplo, les puedo comentar, yo trabajo en el CUCBA y vivo por el rumbo de base aérea, y ayer por mi casa hubo mucho viento, truenos como en todas partes y muy poca agua, y sin embargo en CUCBA, cuando fui temprano a mis clases hoy, encontré muy encharcado y todo muy húmedo. Entonces yo vivo como a 4 kilómetros en distancia en línea recta. Entonces por eso decía yo hace rato, como los volúmenes se distribuyen de una forma muy irregular, a veces en lugares llueve más, en otras partes pues nomás es el anuncio de la lluvia y no llega realmente mucho, pero ahí donde sí hay una buena humectación del suelo, sí es bueno que tengamos estas lluvias, sí favorecen por lo menos por un tiempo. Y una segunda pregunta, normalmente se hace la cuantificación de las áreas o las cantidades de hectáreas afectadas, pero además hay otros daños colaterales, no solo es la vegetación, sino los animales, los insectos que viven ahí. ¿Se puede considerar esto como pérdidas a todo el ecosistema, lo que pasa con los animales que a veces no son cuantificados, los insectos, animales mayores? Bueno, la realidad es que no se cuantifica esa parte de la fauna, porque quienes hacen esta cuantificación de la superficie son las brigadas de los combatientes de incendios forestales. Entonces hay un incendio activo, llega una o más brigadas, combaten el incendio, lo controlan, lo liquidan, se hace esa cuantificación de la superficie, pero a veces cuando estamos ya en la parte más fuerte, llegan a un incendio, lo controlan y luego se van a otro. Entonces realmente haría falta tal vez un segundo equipo de trabajo que pudiera a lo mejor hacer esas valoraciones. La realidad es que no se valora, debería de hacerse, pero quizá es una cuestión de recursos. Habría que decir, por ejemplo, ahí que a pesar del fenómeno fuerte de incendios en Jalisco, que por años ha estado y permanecido, Jalisco a nivel de su gobierno estatal y también muchos de sus municipios son de los estados que sí tienen brigadas, algunas permanentes, algunas temporales, pero es un estado que atiende mucho el fenómeno de los incendios. Y lo digo en el sentido de que quizá por eso también hay un reporte más acucioso de las superficies, mientras que otros estados no destinan esta cantidad de recursos. Entonces, tal vez destinamos recursos y ocupamos más, pero eso también tendría que ser algo que se generalizara en el país. Municipios, gobiernos estatales y gobierno federal, todos tienen, según la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, obligación de atender en la prevención y en el combate a incendios forestales, pero la verdad es que muchas veces es cuestión de recursos, que a lo mejor pues todo el mundo debe buscar, gestionar, administrar, ¿verdad? Pero en Jalisco, a pesar de todo, no estamos tan mal. Y finalmente, maestro, ¿qué tanto de los incendios, al menos en la zona más próxima a la primavera, derivan de la quema en las cañaverales de la zona de Tala, de Ameca, de todos estos? Porque veía que la ciencia pues ha avanzado en que se haga la zafra en verde, es decir, sin la necesidad de quemar los cañaverales para hacer la zafra. ¿Podría impactar positivamente que se implementara esta tecnología zafra en verde?
Sí, sí podría. Lo que pasa es que en particular en la primavera, si nosotros observamos como el polígono de lo que es el bosque, más allá de lo que es el área natural protegida, ya la tenemos rodeada de zonas urbanas, industriales, agrícolas, ganaderas. Entonces, ciertamente algunos incendios grandes como el del año 2005, que ya quedó muy atrás, pero fue muy fuerte, empezó justo en los cañaverales de Tala. Entonces, las incidencias de los incendios vienen de todos los frentes, de las áreas urbanas, de las áreas industriales, agrícolas y pecuarias. Por eso apelamos a la conciencia de la población de tener mucho cuidado, pero definitivamente sí evitar las quemas agropecuarias en los terrenos colindantes sería muy deseable. Realmente es una como tradición en la parte agrícola, hacer la limpieza de terrenos quemando los residuos de cosechas anteriores. Esto en realidad lo ideal sería que no se hiciera, porque esa materia orgánica que nosotros quemamos no se incorpora al suelo, no se reciclan nutrientes ahí. Entonces sí debería haber una gestión también en la parte agrícola que tienda a ser más amigable con el sistema agrícola en sí, y si colinda con el bosque, pues también contribuye mucho el evitar el uso del fuego. Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Norma Cerda. Que si nos pueden platicar cuáles son las actividades o si tienen alguna campaña que realicen para prevenir todo esto o el manejo previo al cambio climático de primavera. Bueno, en el Bosque de la Primavera, muchas de las brigadas que están ahí permanentemente del gobierno federal, a través de CONAFOR, del gobierno estatal a través de CEMADET y del municipio de Zapopan, hacen labores de prevención física en las zonas más conflictivas del bosque, que justamente es por la parte periférica del bosque hacia el norte, entiéndase, hacia el estadio Akron, hacia estas zonas de carretera Nogales, Bugambilias, Palomar. Entonces sí se hacen prevenciones físicas. También hay campañas de gobierno federal, estatal, en radio, de estar pues teniendo anuncios que invitan a la prevención, pero pues parece que a veces no alcanza a ser suficiente. Tenemos que tomar conciencia de que si yo a lo mejor estoy fumando un cigarrillo, puede ser el inicio del incendio, pero luego las personas solemos pensar, a mí no me va a pasar, o a mí no se me va a ir la fogata, y sí se nos va, y es cuando inician los incendios. Pero entonces las campañas sí existen, tanto en medios como prevención física, pero hace falta pues que hagamos más conciencia a toda la población. Con este último mensaje damos por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias al maestro Gerardo Alberto González Cueva por su presencia esta mañana y por hacernos conciencia de la temporada de incendios forestales 2026 en Jalisco. Muchas gracias a ustedes por la difusión. A todos les deseamos que tengan un excelente martes. Muy buenos días.